Vamos a comenzar entonces. Les doy nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Estuvo buena la lluvia y ojalá que los que están enfermitos puedan recuperarse. Vamos a comenzar la reunión de hoy día con un momento de oración. Les pido que inclinen sus rostros y vamos a la presencia del Señor. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este nuevo día que usted nos ha concedido. Damos gracias porque nos hemos podido reunir para alabar su nombre y para agradecer, Señor, todo lo que usted ha hecho por nosotros. Pedimos ahora también que bendiga esta reunión, que su palabra pueda llegar a nuestras vidas, Señor, tocar nuestras vidas y que podamos nosotros, de acuerdo a lo que ella diga, vernos reflejados y si hay que cambiar algo, que lo hagamos, Señor. Queremos ser hijos obedientes, queremos ser personas que tengan un buen testimonio para que otros también puedan llegar a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Señor, entregamos este culto en sus manos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a comenzar con misericordia y juicio, esta primera alabanza. Misericordia y juicio cantaré, oh Jehová, y cantaré. Entenderé el camino recto cuando vengas a mí. En integridad de mi corazón, en mi casa andaré. No pondré delante de mis ojos de justicia. Misericordia y juicio cantaré, oh Jehová, y cantaré. Entenderé el camino recto cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón, en mi casa andaré. No pondré delante de mis ojos de justicia. Amén. Esta alabanza habla justamente acerca de cómo debía ser nuestra vida. La vida del cristiano debiera ser una vida íntegra, y no solamente frente a los demás, sino que en nuestra casa, partiendo por la casa. Damos gracias a Dios porque Él nos ayuda a ir tendiendo hacia aquello. La otra alabanza es Yo sé en quién he creído, un himno muy bonito. Le voy a pedir que se pongan de pie para que cantemos este himno. ¿Ya? Es bonito saber a quién estamos sirviendo. No es una religión, sino que es un Dios vivo, un Dios que cambia vidas, un Dios que nos ama al punto de haber entregado a su Hijo para nuestra salvación. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por Él. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué
en ese día glorioso iré a morar con Él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. Amén. Tiempo. Dice, yo sé en quién he creído. Y hay un versículo de 2 Timoteo 1:12 que dice, no me avergüenzo, ¿no es cierto? No me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Amén. El siguiente, pero antes de cantar el siguiente, tomen asiento, por favor. Vamos a aprovechar de tener alguna acción de gracia. ¿Hay alguien que tenga un motivo para agradecer al Señor, un testimonio que quisiera compartir antes de la lectura bíblica? Hermano Pablo, hermano... Sí, darle gracias porque estamos avanzando un poco, gracias a Dios. Amén, amén, damos gracias al Señor. Hermano Pablo tenía unos temas que tenía que tratar y damos gracias al Señor que eso va avanzando poco a poco. Sí, no se olviden de estar orando por él. Hermano Pablo está con un problema en la casa, ¿ya? Y necesita justamente que se haga justicia, ¿ya? Que las cosas salgan de acuerdo a la verdad y que él no vaya a ser perjudicado por personas que realmente quieren perjudicarlo. Entonces, que pueda encontrar apoyo de abogados, apoyo de sus vecinos, que sabemos que lo están apoyando, pero necesita sobre todo el apoyo del Señor. Así que no nos olvidemos de que hay que orar por hermano Pablo para que él pueda salir de la situación en que se está encontrando. ¿Ya? Amén. Amén. ¿Alguien más que quisiera agradecer al Señor? Yo quiero dar gracias porque ayer fue una semana llena de estudiar y ayer tocaba poemas y costó llegar, pero realmente salí a haber compartido con ellos, escuchar la lección de Cristian sobre los hermanos espirituales, el amor que hay que tenerse y es tan grato y se llena, uno sale con un corazón tan lleno de verlos a todos, reírnos, escucharlos. Es decir, realmente el diablo, justo antes que viniéramos, estaba ahí, y al final llega una bendición enorme ver a los jóvenes y disfrutarlos, porque eso es, disfrutarlos a ellos y ver sus alegrías, ver todo lo que ellos pasan en la semana. Así que doy gracias por el grupo. Amén. No nos olvidemos que la Biblia dice, mirad cuán bello y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Ya no en vano el Señor dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ya, y sobre todo cuando sabemos que el tiempo se acerca. Entonces, uno puede llegar desanimado aquí, pero el Señor le carga su espíritu, ¿no es cierto? Le pone como pilas nuevas y uno se va totalmente renovado. Damos gracias al Señor por eso. ¿Alguien más que quisiera agradecer al Señor o tenga algún motivo? Sí, Francisca. Pasa ahí donde está el hermano Arturo para que hables en el micrófono para escuchar. Y bájate la mascarilla.
Hola, oye, se escucha muy fuerte ahora. Bueno, yo quería agradecer al Señor como por un ramo que me ha costado demasiado, que se llama Fundamentos de Ciencias Ambientales, y este año ha sido un desafío para mí porque empecé súper mal, como que empecé con muy malas notas y eran puros trabajos, y eso a mí como que me inquietó demasiado, incluso, sí, y aparte el profesor que me tocó, es un profesor que no es de esos profesores que les gusta como que tú aprendas, sino que no le importa nada. Entonces, bueno, con él tuve hartos temas y yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a no odiarlo, porque dice la palabra que no debemos odiar, pero de verdad me caía tan mal y era como, Señor. El punto es que, gracias a Dios, como en este último trabajo que tuvimos, porque son 8 entregas, y de las 8 entregas llevamos 6. Y hemos tenido así con mi grupo, porque con un grupo, y gracias a Dios en el último trabajo tuvimos sobre 6, que eso fue como un milagro, y quería dar gracias a Dios por eso, porque a pesar de lo difícil que ha sido el ramo, a pesar de lo difícil que ha sido el trato con el profe, Dios ha sido bueno con nosotros, y en este trabajo, el último que hicimos, nos fue súper bien, y quería también pedir por los últimos trabajos que me quedan, pero eso, quería dar gracias al Señor porque no ha sido fácil y Él ha estado con nosotros hasta el final, así que amén. Damos gracias al Señor por eso. Cuando se estudia, cuando uno hace las cosas como debe, el Señor también bendice. ¿Ya? De repente hay jóvenes que quieren que el Señor les bendiga y se han farreado el tiempo, entonces es difícil que pase eso, pero cuando se aplica, el Señor bendice, sin duda. Bien, ¿hay alguien más? Hermana Lucila, pero necesito bien fuerte, bien fuerte. Buenos días, hermano, gusto de verlo a todos los que están, que el Señor los bendiga, y quiero dar gracias al Señor por la lluvia, porque Amén. todo el mundo que no tenía agua, y decía, esperen en el Señor porque Él es el dueño del agua, ¿para qué se preocupan? Y quiero pedir también la oración por mi jefe que no está muy bien, y que oren por mí también para la paciente que hay que tener con un enfermo, porque él está total, se ha ido, entonces es más difícil que un paciente que esté más o menos sano. Sí. Entonces es difícil para mí también llevar la carga, pero con el Señor todo se puede. Amén. Amén. Estemos orando por don Fernando, ¿ya? Porque, bueno, el Señor siempre tiene sus razones por qué nos deja vivir más tiempo, ¿ya? Entonces el Señor sabrá cuánto tiempo más, si lo va a recuperar o no lo va a recuperar, pero quienes cuidan a los enfermos llevan una carga grande, ya un gran desgaste, entonces estemos orando por la fortaleza para nuestra hermana Lucila, ¿ya? ¿Alguien más? Sí. ¿Aló? ¿Me escucho? Sí. Bueno, yo quería dar las gracias porque estoy en una nueva empresa trabajando y nos tocó el cyber y llevamos trabajando un mes para el cyber. Y el día que comenzó el cyber se murió toda la página web. Yo soy la encargada de contenidos web, así que si la página web se muere es culpa mía. Y entonces estábamos súper asustados porque se murió toda la página web y yo dije, ¿qué vamos a hacer? No vamos a llegar a ninguna meta. Y tuvimos de los 3 días, 2 días con la página muerta. Y no sé cómo lo hizo el Señor, pero el último día la página funcionó y logramos todas las metas en un día. Amén. Y estoy muy agradecida porque en verdad nos habíamos esforzado mucho y dentro de todo en mi empresa están súper felices conmigo por haber salvado todo esto y fue como, gracias Señor porque no dormí hace un mes y valió la pena y eso. Amén, amén. Damos gracias Señor por eso, ¿ya? Bien, vamos a seguir. Les pido sí que estén orando por Hansi, mi hija, está enfermita, es la razón por la que Esmirna no pudo venir hoy día. Entonces, que ella pueda recuperarse y volver a su casa en Algarrobo. Ya está ahí regaloneando para tener tiempo de recuperación. Entonces, les pido que no se olviden de Hansi, ¿ya? Que el Señor la recupere. Hermano Arturo, por favor. Vamos a tener la lectura bíblica. Ahora la lectura bíblica, hermanos, se encuentra en 1 Samuel 4, del 17 al 22.
Me siguen con la lectura ustedes las Biblias, hermano. Dice así la palabra del Señor. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo la mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, que traducido es sin gloria, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, porque haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido, dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén, hermano. Damos gracias a Dios por su palabra. Una historia triste, una historia que termina muy mal, pero a través de esa historia, a través de ese momento en la vida de Israel, Dios nos enseña muchas cosas que tenemos nosotros que aprender y poner en práctica en nuestras vidas. Se habla mucho en esa porción del arca de Dios, de que la gloria de Dios ha sido trastocada, y todo eso tuvo un comienzo, y vamos a estar hablando acerca de eso en el mensaje. Mientras tanto, vamos a seguir alabando al Señor con Señor, tu nombre exaltaré. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, tu nombre exaltaré y me gozo en alabarte, pues mi vida eres tú. Soy feliz pues me salvaste del cielo al mundo. Llegaste acá y del mundo a la cruz para salvar a la tumba de la cruz y al cielo de la tumba. Yo tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré y me gozo en alabarte, pues mi vida eres tú. Soy feliz pues me salvaste del cielo al mundo. Llegaste acá y del mundo a la cruz para salvar a la tumba de la cruz y al cielo de la tumba. Yo tu nombre exaltaré. Yo tu nombre exaltaré.
permanecer un segundito de pie y vamos a cantar la última alabanza antes de la prédica. Y ella es, este es mi deseo, después de lo cual los niños pasan a su clase. Este es mi deseo, honrarte a ti con todas mis fuerzas, te adoraré. Todo lo que tengo te doy a ti, todo lo que adoro es a ti. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios haz su obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todas mis fuerzas, te adoraré. Todo lo que tengo te doy a ti, todo lo que adoro es a ti. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Pueden tomar asiento. Muchas gracias, hermanos. Bien, hemos cantado la mayoría de las alabanzas relacionadas con justamente un reconocimiento de quién es Dios, un reconocimiento de quiénes somos nosotros, la certeza de saber en quién hemos creído y nuestro propósito de alabarlo, exaltarlo, obedecerlo y que ese debiera ser nuestro deseo. El tema de hoy es cuando Dios va contra su voluntad. Cuando Dios va contra su voluntad. Y el texto se encuentra en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. En 1 Samuel, capítulo 2,
versículo 25, donde leemos lo siguiente. Dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Ya? Me gustaría que nos fijáramos bien en esta parte donde dice: no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por el privilegio que tenemos de estar juntos, por saber que usted está con nosotros esta mañana, por tener su palabra, tal como ella dice, que es el faro, la luz que alumbra nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, no solamente a considerarla, no solamente a aprenderla, sino que aplicarla a nuestra vida. Y que no racionalicemos las cosas, sino que hagamos lo que usted nos dice, sin objeciones, sin buscar segundas intenciones. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a esta palabra, a vivir por ella y que ella sea la regla de fe y práctica para nuestras vidas. Pedimos, Señor, que si hubiera alguien sin Cristo, que hoy día también sea el día de salvación, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Entonces, el título dice: cuando Dios va en contra de su voluntad. Bueno, ¿y cuál es la voluntad del Señor? Ahí podemos encontrarlo en 2 de Pedro 3:9, donde dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí podemos ver en forma muy clara cuál es la voluntad del Señor. Él no quiere que nadie, o más bien, Él quiere que nadie perezca, ¿ya? Y quiere que todos se arrepientan. ¿Por qué? La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios quiere que todos se arrepientan y encuentren en Él la salvación por medio de Jesucristo. Samuel, profeta, fue dedicado al Señor de una manera muy especial. Era un niño empleado en el santuario, en los servicios en que él podía ser capaz de ejecutar. Cuando hizo esto con una disposición mental piadosa, terminó siendo llamado a ministrar para el Señor. Recibió una bendición del Señor al estar en su servicio. Y aquellos, tanto jóvenes como adultos, que sirven al Señor lo mejor que pueden, sin duda el Señor les va a permitir ir mejorando en su vida día a día, a fin de que cada día nosotros podamos servir mejor a nuestro buen Dios y Señor. Sin embargo, vemos que el sumo sacerdote, o el sacerdote Elí, trató de evitarse problemas, evitarse esfuerzos. Y cuando un padre no cumple su rol, o podríamos decir no solamente cuando un padre no cumple su rol, sino que cuando un cristiano no hace lo que debe hacer, los resultados son nefastos. En el caso de Elí, esta actitud lo llevó a consentir a sus hijos. ¿Ya? La Biblia dice que un hijo consentido es vergüenza para su madre, ¿no es cierto? Un hijo consentido no alegra a su padre, todo lo contrario. Sin usar la autoridad como padre para restringirlos, para corregirlos, cuando ellos eran jóvenes. Cuando Dios estableció la familia, puso en la familia a individuos y cada uno de ellos tenía su rol, el padre, la madre y los hijos. La Biblia dice bien claro cuál es el rol de cada uno de ellos. Y como padres, tanto el padre como la madre tienen la misión de instruir a los hijos. Y en el caso de los creyentes, instruirlos según la palabra del Señor. Ya hay una promesa que dice: instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo
no se apartará de él. Entonces, esa instrucción implica la corrección. La corrección. Y esa corrección muchas veces implica restricciones. Dios sabe cómo somos, Dios sabe cómo actuamos, y Él nos ha entregado su palabra para entregarnos justamente su voluntad y darnos un manual de vida. A ningún niño, hemos hablado muchas veces de esto, a ningún niño hay que enseñarle a portarse mal. Eso lo traen por naturaleza, cada uno de nosotros traemos eso como parte de nuestra naturaleza caída. Hay que enseñar a que se porten bien, y esa es la misión de los papás. Elí no hizo caso de esto y consintió a sus hijos. En otras palabras, él hizo un guiño, ¿ya?, frente a los abusos que ellos estaban cometiendo en el servicio a Dios. Hasta que esos abusos se convirtieron en costumbre. Cuando una actitud se repite y se repite, se transforma en un hábito, se repite en una costumbre. Y hay muy malas costumbres. Y estas malas costumbres condujeron incluso a actitudes que son abominables ante los ojos de Dios. Muchas veces se dice que es peor que hijo de pastor, ¿no es cierto? Hemos escuchado muchas veces eso. Y no solamente los hijos de los pastores muchas veces se portan mal, sino que nuestros propios hijos como cristianos también se portan mal y no debemos dejar de corregirlos, no caer en la actitud que tuvo Elí. Ahora, Elí como sacerdote y sus hijos como hijos de un sacerdote se suponía que debían estar ejerciendo un buen ejemplo a otros jóvenes. La Biblia dice y nos llama a cada uno de nosotros a ser testigos y también nos llama a tener un buen testimonio delante de los demás, de modo que nadie pueda tener algo malo que decir de nosotros, dice ahí en una de las epístolas de Pedro. ¿Ya? Que si nos critican, que esas críticas sean mentiras. Eso es lo que nos dice la Biblia, que si alguien habla mal de un cristiano, que eso sea una mentira. ¿Ya? Que nadie tenga que decir nada malo de nosotros. Tenemos que ser personas de un buen testimonio, y eso es lo que tenían que haber sido estos hijos de Elí en su servicio en el santuario. Pero ellos hicieron todo lo contrario, dando un mal ejemplo. Incluso, dice la Biblia, que ellos cometieron pecado al ofrecer sacrificios por los pecados. Estos sacrificios que se hacían antiguamente por los pecados eran un tipo de la expiación de nuestro Señor Jesucristo por el pecado de nosotros. Ahora, los pecados en contra del sacrificio de Cristo, en contra de la misma expiación, son pecados peligrosos. La Biblia los considera muy peligrosos, porque se habla de pisotear la sangre de Cristo, pisotear la sangre del pacto. Ahora, cuando ya esta mala actitud de sus hijos llevó a un punto en que él no podía hacerse el leso, él habló con sus hijos para reprenderlos, pero fue una reprensión, dice la Biblia, muy liviana, muy suave, fue muy gentil. Dice la Biblia que cuando uno evita el castigo de los hijos, es una demostración de que uno no los quiere. ¿Ya? La Biblia llama a que nosotros no debemos dejar de ocupar, dice, la vara. Nos dice que aquel padre que no disciplina a su hijo, lo aborrece. ¿Ya? Porque Dios mismo a nosotros nos disciplina. Incluso dice la Biblia que si Dios no disciplina a alguien, no lo está tratando como hijo.
Porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Ahora, cuando no es hijo, claro, uno le da lo mismo. Dice que cuando sucede eso, cuando alguien merece la disciplina y no es castigado, se le está tratando como un bastardo, ¿ya? No un hijo, porque al hijo se le disciplina. Entonces Elí no lo hizo como debía, ¿ya? En general, ninguno está más abandonado que aquellos hijos de personas que dicen ser piadosas. Cuando los hijos de los cristianos no son reprendidos, ¿ya?, se están abandonando. Fíjese lo que dice Hebreos 10:26. Hablando en forma general, dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Es decir, si alguien sabe la verdad y sigue obstinado en pecar, a pesar de saber la verdad, peca, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Les repito, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Como les decía, al ampliarlo a una forma general, cuando una persona sabe que Cristo salva, cuando una persona sabe que Cristo perdona los pecados, cuando una persona sabe que a través de Cristo uno puede escapar de la condenación y persiste en rechazar a Cristo, dice, ya entonces no queda más sacrificios por los pecados. No hay otra forma de llegar al cielo, no hay otra forma de librarse de la condenación, sino que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellos que rechazan la verdad, aquellos que rechazan a Cristo, se transforman en adversarios de Dios. Y pone el ejemplo: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Y esta es la parte que tenía que ver también con los hijos de Elí. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y termina el versículo 31 diciendo: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Ya? Dios es amor, pero también es Dios. Dios también es fuego consumidor. Y dice que cuando una persona desafía a Dios, ¿ya?, encuentra que es horrendo caer en manos de este Dios vivo. Por eso el versículo con el que empecé dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El Señor Jesucristo es nuestro abogado. Él intercede por nosotros en el cielo, constantemente, ¿cierto? Pero cuando alguien no quiere hacer caso al Señor, ya sea para la salvación, bueno, la Biblia dice bien claro que el que rechaza a Cristo, la ira de Dios está sobre él, está condenado hasta que se arrepienta. Pero ¿qué pasa cuando una persona, conociendo a Cristo, lo desafía? ¿Qué pasa cuando una persona que dice ser cristiano actúa como si no fuera cristiano? El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Estamos viviendo en una época que proféticamente
corresponde a la iglesia de la Odisea, una iglesia profesante, una iglesia que decía ser cristiana, pero que no lo era. Ese es el tiempo en que nos está tocando vivir, donde, como dice el dicho, ¿no es cierto?, les da lo mismo Chana que Juana, pero al Señor no le da lo mismo. Si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que vivir como cristianos, tenemos que actuar como cristianos, tenemos que vernos como cristianos, todo el tiempo, no solamente cuando vamos a la iglesia, sino que en cada ocasión. La santidad, por lo tanto, dice la Biblia que es un requisito indispensable. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Sed santos porque yo soy santo. La santidad es un proceso. Lo hemos dicho muchas veces, el hombre es un ser tripartito. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y Dios nos salva en cada una de esas áreas. La salvación del espíritu se llama justificación, de nuestra alma se llama santificación y la salvación de nuestro cuerpo se llama glorificación. La justificación es inmediata, cuando una persona cree de corazón en Cristo se salva, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice la Biblia. Sin embargo, es el comienzo. Dios quiere que seamos santos y eso dura todo el proceso de nuestra vida y debemos trabajar en nuestra santificación. Porque es un requisito indispensable en nuestra vida como cristianos. Pero vivimos en un mundo que no contribuye a la santidad. Todo lo que el mundo ofrece, el deseo de los ojos, ¿no es cierto?, la vanagloria de la vida, no contribuye a esta santificación. Todo lo contrario, estimula constantemente, como les digo, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Eso es lo que el mundo siempre está ofreciendo. El problema con esto es que todo se va contaminando, todo se va contaminando. Incluso esa contaminación llega a la iglesia del Señor. Al punto de que hay personas que viven una doble vida. Dicen ser cristianos, pero no viven como cristianos. Se finge, se va a la iglesia, se desempeña algún ministerio, pero se tienen pecados no confesados. Se tienen actitudes que provocan el desagrado de Dios. En la Biblia podemos ver cómo este comportamiento hipócrita, ¿ya?, provoca desagrado a Dios. De hecho, cuando él tuvo una interacción con los fariseos, él los llamó hipócritas. Hipócritas. Dijo que eran sepulcros blanqueados. Les dijo que eran ciegos, guías de ciego. Y a la iglesia de la Odisea, a la iglesia en que proféticamente estamos viviendo, ¿ya?, el Señor le dice en Apocalipsis 3, del 15 al 16, yo conozco tus obras. Para el Señor nada está oculto. Dios lo ve todo y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cada uno de nosotros debiera revisar cada día su vida, terminar el día y hacer un recuento. ¿Cómo estuve como cristiano?
¿Realmente me mostré como Dios quiere que yo sea? ¿Soy una persona que está verdaderamente trayendo honor al Señor, o ciertas actitudes que tuve el día de hoy no se compadecen con el hecho de ser cristiano? La Biblia dice, por ejemplo, que la blanda respuesta aquieta la ira. ¿Cómo fui hoy día con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo fui con mi esposo? ¿Cómo estuve con los vecinos? Con respecto a ese punto nomás. ¿Cuántas veces nosotros nos salimos de las casillas y el Señor nos dice, no? Nos dice incluso que debemos poner la otra mejilla. Son actitudes que nosotros debiéramos observar tan pequeñas en nuestra vida diaria. Tal como decía Francisca, ¿no es cierto? Me cuesta no enojarme con el profesor. Me cuesta. Y le pido al Señor que no pase yo a odiarlo. Esa es una actitud que uno debiera tener. Darse cuenta. No es esto lo que el Señor quiere. Y entregar al Señor esas cargas. Porque no significa que nosotros debemos ser, dejarnos pasar a llevar. Cuando nos pasan a llevar, debiéramos entregar ese problema al Señor y el Señor arregla las cosas. Él dice que no debemos vengarnos nosotros mismos. Que cuando actuamos como Él nos dice y alguien nos ataca y actuamos bien, nosotros dice que ascuas de fuego se ponen sobre la persona que nos ha atacado. Que Dios le dará el pago que merece. Nos cuesta, pero son cosas que Dios dice y eso es parte de la santificación que debemos tener para ser cada vez más parecido al Señor Jesucristo. Imagínense, uno difícilmente se pone en la posición del Señor. Cristo es Dios en la carne. Él tenía todo el poder. Pero dice que Él no abrió su boca y como cordero fue llevado delante de los trasquiladores. Entonces, en la Biblia se objeta la actitud hipócrita de los que dicen ser siervos del Señor. Por ejemplo, en Oseas, Dios expresa su desagrado al comparar la fidelidad de Israel a quien Él llama Efraín. Y compara la actitud de Efraín, de Israel, dice, como una torta no volteada. Dice que eso es desagradable al gusto. En Oseas 7:8 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Entiéndase, Israel se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Podríamos decir, fue una tortilla que se dejó sin dar vuelta. ¿Qué significa eso? No estuvo cocida. Quedó mal cocida. Quedó incompleta. Y si sacamos más, quedó sin madurar. ¿Ya? Cuando uno no actúa como Dios quiere, no se produce el trabajo completo que Dios quiere producir en cada uno de nosotros. El Señor aborrecía, por lo tanto, este carácter tibio de los cristianos en la Odisea, a tal punto que dice que los va a vomitar de la boca, porque son desagradables al Señor. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. No te comprometes con nada. Siempre le estás sacando el bulto a las cosas.
En el libro aquí, en Primera de Samuel, encontramos una historia que nos refleja el terrible error de ser hipócritas delante del Señor. Fingir ser siervo, pero vivir en pecado. Y también nos muestra las terribles consecuencias. Y exhorta a través de Samuel que uno debe vivir para Dios, aún en medio del mal. Eso es lo que Dios quiere. Aquí vemos los pecados de los hijos de Elí. Encontramos que estos hijos de Elí dice que eran sacerdotes del templo. La Biblia dice que nosotros, que somos cristianos, que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, somos real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Eso es lo que nos dice, que somos los cristianos. En este caso, los hijos de Elí eran sacerdotes del templo, sin embargo, llevaban una vida de pecado. Y era tan abierto esto que todo el pueblo sabía lo que los hijos de Elí estaban haciendo. Ahora, ¿en qué consistían los pecados de los hijos de Elí? En primer lugar, dice que eran hombres impíos. En lugar de ser temerosos de Dios, eran hombres impíos. En el original, en hebreo, dice que eran hijos de Belial, hijos de Satanás. ¿Ya? Dice no solamente que eran impíos, sino que eran ignorantes. Ignorantes de Dios, imagínense. Eran sacerdotes, pero eran ignorantes de Dios. En 1 Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. La Biblia nos llama a nosotros a que debemos conocer la voluntad de Dios. En el libro de Hebreos se dice y se critica a aquellos que llevando mucho tiempo siguen necesitando de leche en lugar de alimento sólido. Dice que a pesar de que llevan tanto tiempo siendo cristianos, siguen siendo guaguas. Siguen teniendo necesidad de lo básico. Nunca crecen ni maduran. Dice, debieran ser ya maestros. Ser capaces de transferir aquellas lecciones de vida que han recibido en Cristo a otros, para que otros también puedan crecer. Pero no, siguen siendo guaguas, necesitados de leche solamente, que no pueden digerir el alimento sólido. Y dice, aquellos que digieren o comen el alimento sólido son aquellas personas que ya son capaces de discernir entre el bien y el mal. Pero estos hombres, dice, los hijos de Elí, no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, decían ser lo que no eran. Es decir, eran profesantes. Decían ser sacerdotes, decían ser temerosos de Dios, pero no lo eran porque ni siquiera tenían conocimiento de Jehová. En la escuela dominical siempre se le enseña a los niños versículos bíblicos, porque es importante guardar las escrituras en la mente. Y a medida que uno pasa, ¿no es cierto?, tiempo en las cosas del Señor, va guardando ciertos versículos, porque llegado el momento esos versículos van a aparecer y nos van a ayudar frente a una prueba, frente a una tentación. Frente a aquel que está necesitando un consejo, va a venir inmediatamente. Si no tenemos la Biblia en las manos, nos vamos a acordar de lo que el Señor dice. Pero estos sacerdotes no tenían conocimiento, no se preocupaban de lo que el Señor quería. Ignorantes de la palabra de Dios. Quizás es porque Dios dice al que mucho se le entrega, mucho se le va a demandar. Y ellos no querían quizás que se les demandara.
Pero no es esa la voluntad del Señor. El Señor quiere que nosotros aprendamos, que seamos responsables, que crezcamos, que maduremos en las cosas del Señor, para poder transmitirlas a otros que son más nuevos en las cosas del Señor. Y eso significa que nos van a pedir a nosotros cuenta también. Mientras más sepamos, más se nos va a pedir. En una de esas era esa lo que pretendían los hijos de Elí. Ahora, muchos pecados el día de hoy se cometen por ignorar lo que significa la verdadera santidad, según el Señor. Se abusa de la gracia y se pretende vivir como si no pasara nada cuando se peca. Estos eran hombres impíos. En segundo lugar, profanaban las ofrendas del templo. En 1 Samuel 2, del 13 al 17, dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote y mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol de la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da la carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto cuanto quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues, dice, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, refiriéndose a Elí y a Ofni y Finé, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Cuando el Señor o cuando al Señor se le entregan las ofrendas, ¿ya?, es santo lo que se le da al Señor, porque le pertenecen a Él. Ahora, la ley ordenaba que las ofrendas tenían que ser ofrecidas, porque así lo decía Dios, ofrecidas y quemadas delante de Dios. Eso era lo que la ley decía. ¿Se acuerdan ustedes cuando Caín y Abel trajeron sus ofrendas delante de Dios? Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín. Porque aunque los dos ofrecieron, había una forma en que debía ofrecerse. Y la forma de Abel era la forma correcta. Aquí Dios ordenaba en la ley cómo traer estas ofrendas. Y luego dice, después de ofrecer esto a Dios, después los sacerdotes podían tomar ciertas partes del animal sacrificado. ¿Ya? Sin embargo, los hijos de Elí llegaron al atrevimiento de profanar las ofrendas de Dios. Tomaron para sí primero, en lugar de dejar las ofrendas a Dios primero. Ellos tomaron esas ofrendas santas primero, tomando, dice, la carne antes de completar el proceso, porque querían comer de manera diferente esa carne. Entonces violaban la ley que Dios había impuesto. Aparte de eso, dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del templo. Dice en 1 Samuel 2:22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos, como sacerdotes, cometían también
el pecado de fornicación. Y lo hacían, dice, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Otra cosa gravísima delante de los ojos de Dios. Eran mal ejemplo para todo el pueblo. ¿Ya? En lugar de ser líderes espirituales. Hemos hablado muchas veces, nosotros como cristianos debemos ser líderes espirituales. No debemos traer oprobio al nombre de Cristo, todo lo contrario. A través de nosotros Cristo debe ser glorificado. 1 Samuel 2, 23 y 24 dice, hablando Elí, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. El mal ejemplo de ellos había arrastrado a todo el pueblo. Es como la manzana podrida, ¿no es cierto? Una manzana podrida echa a perder, dice, todo el cajón. Y eso estaba pasando. Profanaron completamente el ministerio que Dios les había confiado. La Biblia dice, en la Gran Comisión, ¿no es cierto?, que nosotros debemos ser testigos. Ir por todo el mundo, ¿no es cierto?, y predicar el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Pero ellos, dice, profanaron el ministerio que Dios les había confiado. Es cosa que también se ve en el día de hoy. Podemos ver hombres y mujeres que aún con sus ministerios se involucran en escándalos. Personas inconstantes que se sienten en la libertad de pecar. Y hermanos, como cristianos, no tenemos libertad para pecar. Sin embargo, dice la Biblia, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y este confesar significa también arrepentirse. Y arrepentirse significa no volver a caer en lo mismo. ¿Ya? Ahora, hay un aparente silencio por parte de Dios. Dice la Biblia que Elí exhortó a sus hijos a que abandonaran esta vida de pecado, porque estaban ofendiendo a Dios y dando un mal ejemplo. Sin embargo, dice la Biblia que los hijos no escucharon a Elí. ¿Y por qué no lo escucharon? Dice, porque Dios ya había propuesto matarlos, porque Dios había decidido matarlos. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién va a rogar por él? Y ahí dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Este juicio se hace efectivo en el capítulo 4 de Primera de Samuel. En ese capítulo muere Elí, el padre, y antes de él mueren Ofne y Finé. Y debido a la noticia que Elí recibe, también muere su nuera. El pecado no solamente nos afecta a nosotros, afecta a todos los que nos rodean. Hermano Arturo, en la lectura, leyó acerca de este juicio que Dios ejecutó. Y dice ahí en 1 Samuel 4, del 17 al 22, habla del contexto. Llega una de las personas que escapó de la batalla en contra de los filisteos cuando los filisteos toman el arca de Dios y matan a Ofne y Finé. Y este hombre llega al pueblo y Elí escucha el ruido, la algarabía que se produce por lo que está contando este hombre y lo llama. Y el mensajero le cuenta y dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó
delante de los filisteos. Cada vez que Israel estaba en pecado, se apartaba de Dios y perdían. Cuando Israel estaba en comunión con Dios, Dios les daba la victoria, ¿no es cierto? Incluso victorias que eran imposibles, como fue cuando tomaron Jericó, que solamente con gritar y tocar las trompetas, las murallas de esa ciudad se vinieron al suelo. Pero cuando estaban en pecado, como cuando batallaron contra Jai, por el pecado de algunos del pueblo, con pocas personas los enemigos derrotaron a Israel. Lo mismo sucede aquí. Debido al pecado del pueblo, ¿no es cierto?, Israel huyó de delante de los filisteos. Y también fue hecha grande mortandad en el pueblo. Y también le dice a Elí, también tus 2 hijos, Ofne y Finé, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Fíjense que el arca de Dios representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y el arca fue tomada. Significaba que la presencia de Dios ya no estaba en medio del pueblo. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finé, uno de sus hijos, estaba encinta, cercana al alumbramiento. Oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, ¿ya?, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, has dado a luz un hijo. Mas ella, dice, no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Y todo por el pecado del pueblo, y todo por el pecado de Ofne y Finé, y todo por el pecado de Elí. Lo curioso es que esto transcurrió en un periodo de tiempo de 30 años, para que Dios, fue el tiempo que Dios le dio, para que hubiera arrepentimiento. Así como le dio 120 años al ser humano durante el tiempo del diluvio, para que se arrepintiera y no lo hicieron, aquí les dio 30 años. 30 años que transcurren entre el capítulo 2 y el capítulo 4 de Primera de Samuel. En el capítulo 2, Samuel era pequeño, alrededor de 10 años, ministrando recién en el templo. Tuvieron que pasar esos 30 años para que Samuel tuviera ya 40 y se hiciera cargo del sacerdocio. Por eso sabemos que pasaron esos 30 años en que Dios estaba esperando el arrepentimiento. Quizás uno pudiera pensar que es mucho tiempo el que Dios se toma en contra del pecado de los hombres. Y esto podría dar pie a 2 tipos de pensamiento. El primero, pensar que el que peca puede pecar sin que le pase nada, ¿no es cierto? El infractor muchas veces se confía en esta circunstancia para seguir pecando. Y eso es lo que tenemos que entender. Nada se le pasa a Dios. Y cuando uno peca, hay consecuencias del pecado.
Por eso Dios llama al arrepentimiento y a inventar los caminos. Aquí Dios estaba dándole tiempo para que se arrepintieran. En Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Es decir, como veis que no pasa nada, se sigue pecando. Por otro lado, cuando sucede esto de que Dios da tiempo, aquellos que son temerosos de Dios, aquellos que son justos o han sido justificados, podrían indignarse al ver que los pecadores prosperan y que nunca reciben el castigo, y piensan que es en vano santificarse para el Señor. Tal como le pasó al escritor del Salmo, en el Salmo 73, del 1 al 3, donde dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Cuando a la gente mala no le pasa nada, uno dice: ¿para qué sigo yo manteniéndome cerca del Señor? ¿Para qué sigo yo haciendo las cosas correctas? ¿Para qué sigo yo haciendo lo que el Señor dice? Mejor es olvidarme de Dios y hacer lo que todos están haciendo. Pero hermanos, Dios permite que pase un poco de tiempo para que el hombre se arrepienta. Y si no se arrepiente, hermanos, ya no va a haber para el hombre medicina. Nosotros no debemos desanimarnos, porque Dios, dice la Biblia, le da tiempo al hombre para que se arrepiente, pero si no lo hace, acumula ira para el día del juicio. En Romanos 2, versículo 4 al 5 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, dice, al arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso le pasó a Ofne y Finé. Creyeron que podían burlarse de Dios, hacer lo que a ellos les parecía. Y después de muchos años, cuando pensaban que no le iba a pasar nada, el castigo los alcanzó. Por eso que nosotros no debemos abusar de la bondad y de la paciencia de nuestro Salvador. Debemos vivir como Dios manda, santa y piadosamente. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El ejemplo que nosotros tenemos también en Samuel. Él creció manteniendo su integridad en medio del mal, viendo todo lo que estaba pasando. Primera de Samuel 2:26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, a pesar de todo lo que había a su alrededor, a pesar de estar viendo el ejemplo de Ofne y Finé. Él se mantuvo, dice, acepto delante de Dios. Es un bonito ejemplo de integridad. Aunque era solamente un niño, cuando fue llevado al templo, creció sirviendo a Dios con un corazón puro, sincero. No se dejó contaminar por el mal, sino que dispuso su corazón para Dios. Como les decía, muchos llevan dobles vidas en el cristianismo. Justifican su mal proceder. A eso se le llama racionalizar.
le ven el lado positivo a cualquier cosa. Incluso los líderes dentro del cristianismo lo hacen. Pero la verdad es que Dios nos ha llamado a todos a la santidad. Es nuestra responsabilidad como cristianos retener la integridad en un mundo en tinieblas, tal como lo hizo Samuel en el contexto en que le tocó vivir. Para concluir, Dios nos ha llamado a servirle de limpio corazón, a santificarnos día a día. Debemos guardarnos aún en medio del mal. Vivir como siervos de Dios y no como alguien que fue siervo y ahora vive en la vergüenza y en el pecado. Dios nos exhorta a consagrarnos cada día y a esforzarnos a vivir en santidad. En Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es posible pecar tanto tiempo y tan gravemente que el Señor no conceda el arrepentimiento. Así es. Está el dicho, ¿no es cierto? Tanto va al cántaro el agua que al final se rebalsa. Pablo dijo que debíamos arrepentirnos. ¿Ya? Para no caer justamente en aquello. En 2 de Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Debemos corregir a los que se oponen, dice. Porque dice ahí, no dice que les dará el arrepentimiento. Dice, quizás Dios les conceda que se arrepientan. Hay un punto de quiebre o un punto ya donde no hay más regreso. Un momento en que ya es demasiado tarde para arreglar las cosas. Tal como se dice de Esaú en Hebreos 12:17, no halló lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Imagínense qué terrible es eso. Llegar al momento en que uno dice, me arrepiento, pero ya no hay vuelta. Dios siempre está buscando que se arrepienta el que peca. Siempre está buscando que se arrepienta. Y siempre da un poco más de tiempo para ese arrepentimiento. El ladrón uno de los ladrones al lado de la cruz aprovechó. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero qué pasó con el otro? No tuvo también la posibilidad, estaba al lado del Señor, igual que aquel que se salvó. Pero el otro no quiso nomás. Y endureció su corazón. A pesar de que una persona lleve una vida de pecado, Dios le da la chance de arrepentirse por un tiempo. Pero llega el momento en que ya no. Y esto tiene mucho que ver con la vida de uno. Todos pensamos que vamos a vivir mañana. Pero ninguno de nosotros sabe si va a vivir mañana o no. ¿Qué pasa si mañana la persona amanece muerta y no alcanzó a arrepentirse? Ahora, ¿qué pasa si alguien dice que es cristiano y no es cristiano en realidad? Porque por los frutos se van a conocer. Una persona que actúa, ¿no es cierto?, como impío, se ve como impío.
piensa como impío, no es cristiano, es impío, por más que diga que es cristiano. La palabra dice misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, en el Salmo 103, 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No dice que Dios no vaya a poner en práctica su ira, dice que es lento. ¿Ya? Y también dice en Génesis capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, Dios tiene su límite, por así decirlo. Llega el momento en que Dios dice, basta. Y en este caso dice, ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Y qué pasó? 120 años en que Dios le dio la oportunidad al hombre a arrepentirse. Pero pasaron los 120 años, vino el diluvio y Dios cerró la puerta. No fue Noé. Dios cerró la puerta. Y se salvaron en el diluvio 8 personas. Y el resto murió. El Señor quiere que nos arrepintamos de nuestro mal proceder. Nos da tiempo para arrepentirnos. El problema es que nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos, así que no podemos darle largas al asunto. Es como cuando los hijos no quieren hacer caso. Y los papás le dicen, va una, va dos, y a la tercera el papá le pega. No es porque el papá quiera, le está diciendo, ya, te portaste mal, ya, un aviso. Lo vuelve a hacer, segundo aviso. Se cuenta eso, la gente antigua lo ha escuchado, ¿no es cierto? El caballero que se casó y va con su señora recién casado de vuelta a la casa en la carreta. El caballo se portó mal, ¿no es cierto? Y le dice, Rosita, le dice al caballo, va una. Y va con su señora ahí al lado. Después la Rosita se porta mal de nuevo la yegua y le dice, van dos. Y a la tercera él se baja y mata a la Rosita. Y la señora le dice, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y él le dice, mi hija, va una. ¿No es cierto? Si se entiende, ¿no? Si las cosas fueran así, se ahorraría mucho tiempo con los hijos. Por eso muchas veces los papás le dicen, va uno, van dos, y a la tercera el papá le pega. Mi nieta le decía a mi hija, cuando se portaba mal, mi nieto chico, mamá, o mi hija le decía, Matías, va una. Matías van dos y ella al tiro saltaba la otra y le decía, pégale, antes que llegara a la número 3. Pero Dios nos da a nosotros oportunidades para arrepentirnos, ¿ya? Y debemos hacerlo mientras tengamos tiempo, porque no sabemos. Ahora, si somos cristianos, Dios nos va a castigar, con toda seguridad. Pero si una persona es cristiano, y se porta mal y no le pasa nada, significa que no ha rendido su vida al Señor. Sabemos que la salvación no se pierde, por lo tanto, si alguien dice que es cristiano, profesa ser cristiano y actúa como no cristiano, tiene que pensarlo bien y arrepentirse antes de que sea demasiado tiempo. Dios no puede permitir que una persona pecadora y dura de cerviz haga lo correcto. Es decir, cuando ya endurece su corazón, es bien difícil. En Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no va a haber para él medicina. Así que no podemos nosotros estirar mucho el elástico con Dios. Llega el momento en que Dios dice, basta. Ellos no quisieron escuchar la voz de su padre, dice, porque el Señor deseaba matarlos. Escuchar la voz del papá era lo correcto.
Pero Dios sabía que no lo iban a hacer. No nos olvidemos, Dios sabe de antemano las cosas. Es nuestra decisión hacer lo correcto o no. Él sabía que no lo iban a hacer. Por eso, Dios decidió matarlos. En Romanos capítulo 1, versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Cuando la persona no quiere obedecer, al final Dios dice, bueno, haga lo que quiera. Pero no nos olvidemos, Dios siempre pone los dos caminos: el camino del bien y la bendición, y el camino del mal y la condenación. Y como nosotros tenemos libre albedrío, debemos poner en práctica ese libre albedrío. Y si decidimos en contra de Dios, debemos atenernos a las consecuencias. En Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tenemos que oír las reprensiones del Señor y actuar cuando corresponde. Dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, la evaluación sigue con la convicción. La tragedia de la condición de Efraín se revela en esta oración. Dice, él no lo supo. Muchas veces hay un deterioro inconsciente. Es como que la única vía satisfactoria y permanente de vencer las canas sea no teñirlas, ¿no es cierto? Se ve bonito el pelo canoso, pero mientras se tiñe hay una esclavitud hacia la tintura de las canas. La otra alternativa es sacarse las canas. Yo no me las saqué, en todo caso se me cayeron, ¿ya? Pablo aconsejó a los creyentes de Corintios a practicar el hecho de limpiarse del pecado. Dice en 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Esto habla de un acto decisivo de la voluntad de cada uno, la voluntad de no pecar, sino que hacer lo que el Señor nos pide. En Ezequiel 36:25 dice, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos los ídolos os limpiaré. Dios quiere vidas limpias. En Oseas 7:16 dice que muchos se vuelven, pero no hacia lo alto. Es decir, muchos buscan la salvación, muchos buscan, estar bien, pero no buscan al Altísimo. Buscan esto de otras maneras. Con respecto a esto, la conversión o arrepentimiento implica estar bien con Dios, ¿ya? Podemos buscar crecimiento y desarrollo de nuestra vida espiritual con cosas humanas y buenas, ¿ya? Quizás siguiendo la regla de oro. No hacerle nunca a nadie lo que no queremos que nos hagan a nosotros, etcétera, etcétera. Pero nuestro verdadero crecimiento y conversión tiene que ver
con estar bien con la fuente. Dios es el único capaz de transformar las vidas. Toda espiritualidad apartada del verdadero objeto de la fe, que es Dios, no sirve, es falsa, se mezcla con el humanismo. Nos transformamos en tortas que se hornean por un solo lado y no se voltean, quedamos incompletos. Voy a terminar ya. Quiero narrarles algo. Dice, en los años 50, el entonces secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, aseguraba: no veo esperanza de paz mundial duradera. Lo hemos intentado todo, tristemente hemos fracasado. Si el mundo no experimenta un renacimiento espiritual, la civilización estará condenada a la extinción. O dicho con palabras de Ernesto Sabato, hay algo que nos falla, y es la convicción de que únicamente los valores del espíritu nos pueden salvar de este terremoto que amenaza a la condición humana. Porque si queremos sobrevivir, tendrá que desarrollarse también nuestra conciencia espiritual. Son declaraciones curiosas, viniendo de políticos y escritores, pero que son razonables. Si el hombre no busca a Dios, va directo al caos. Ahora, los cristianos somos los que debemos despertar no solamente nuestra conciencia espiritual y bíblica, sino también compartirla con el resto del mundo. De lo contrario, más temprano que tarde, el mundo verá su condenación. Vamos a terminar, hermanos, con un momento de oración. Les pido que cierren sus ojos y vamos al Señor. Padre Santo, damos gracias, Señor, por que su palabra es clara para nosotros. Damos gracias porque en ella se nos dice cuál es su voluntad, se nos advierte en contra de rechazar esa voluntad. Padre amado, ayúdenos a ser hijos obedientes. Ayúdenos, Señor, a traer gloria y honra a su nombre. Ayúdenos a compartir esta verdad con aquellos que aún se encuentran cegados por el Dios de este mundo. Padre Celestial, permítanos vivir de acuerdo a sus criterios. Permítanos, Señor, que nuestras vidas puedan ser esa luz que alumbre a todo hombre. Padre amado, si hubiera alguien sin Cristo, que se dé cuenta que Dios está dando tiempo para el arrepentimiento, pero ese tiempo llega a tener un límite. Y si no hay arrepentimiento, solamente va a haber condenación. Ayúdenos, Señor, a llevar el mensaje a los que aún no conocen a Cristo, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener la ofrenda. Voy a pedir al hermano Pato que pase aquí adelante. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por este día, Padre, por tener a los hermanos reunidos en nuestra casa de oración, Señor. Y en esta oportunidad, Señor, te pido por la ofrenda para la hora alegre, Señor, y para los distintos requisitos de nuestra iglesia. Todo esto, Señor, te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos. Vamos a cantar, traer los diezmos. Trae
llevemos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme, dice Dios. Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme, dice Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Vamos a terminar cantando Misericordia y Juicio y después voy a pedir a Denis que nos despida en oración. ¿Ya? Misericordia y juicio cantaré, oh Jehová, y cantaré, encenderé el camino recto cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón, en mi casa andaré, no pondré delante de mis ojos mi justicia. Misericordia y juicio cantaré, oh Jehová, a ti cantaré, entenderé el camino recto cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón, en mi casa andaré, no pondré delante de mis ojos la injusticia. Amén. Denis. Señor Padre mío, me dirijo ante ti, Señor. Te agradezco por el día de hoy, Señor, por venir a alabar tu nombre. Te quiero pedir, Señor, porque nos cubras esta semana, Señor, que viene, que seamos un buen ejemplo hacia ti, Señor, y que andemos en justicia, Señor, como hablaba la palabra, Señor, y que seamos un buen testimonio para ti, Señor, que seamos un testimonio agradable, Señor, a las personas, Señor, que te necesitan y que podamos dar testimonio de tu honra, Señor, y el amor que presentas a las personas, Señor, que te necesitan, Señor. Te agradezco por todo, por la bendición, Señor, de podernos seguir congregando, Señor, y poder alabar tu nombre. Te agradezco por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga.